Hola, soy Irene de Torres García, médico especialista en rehabilitación. Y en este programa de Pacientes TV vamos a hablar del daño cerebral adquirido y de sus secuelas, especialmente las secuelas cognitivas. Quiero agradecer al doctor José Antonio Amérigo y a su mujer Clara Villanueva por ser los impulsores de Pacientes TV y dar voz a los pacientes. Quiero agradecer también al servicio técnico representado por Rafael y Daniel. Para tratar este tema tan interesante, las secuelas del daño cerebral y especialmente las secuelas cognitivas, tengo aquí conmigo a dos pacientes, a Fernando y a Susana, que muy amablemente van a debatir conmigo el asunto para que podamos tratar temas que puedan ser de interés para otras personas que puedan estar viviendo algo parecido. Hola Fernando, hola Susana, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas Muy tardes. contento de estar aquí. Muchas gracias a los dos. Os voy a pedir, si os parece bien, que en pocas palabras me digáis lo que os pasó a vosotros para que las personas que nos escuchan se ubiquen y sepan desde qué punto de vista estáis hablando, ¿vale? Le doy primero la voz a Susana. Bueno, pues hola a todos. Yo tengo 51 años ahora y con 48, cuando salía de mi trabajo, pues nada, hablando por teléfono, estaba hablando en ese momento y empecé al parecer a balbucear. Yo no me enteré absolutamente de nada, me dijeron con quien hablaba que me notó balbucear y, y de ahí al desmayo. Ujú. Ya llamaron a urgencias de allí del centro de ambulatorio de Alorín el Grande y ya de ahí fue todo algo que no me enteré absolutamente de nada. Y al parecer pues era una rotura de aneurisma. Ujú. Vale. Y en cuanto a las secuelas cognitivas que con el tiempo te hayas dado cuenta que tienes, ¿nos quieres comentar alguna que hayas tenido o que tengas actualmente? Se mejora, he mejorado, vamos, en mi caso yo he mejorado bastante, pues gracias a un conjunto de profesionales, entre ellas tú, Irene, y rehabilitadores, muchos médicos que tiene uno alrededor que te aconsejan el tipo de rehabilitación, hacer ejercicios con ellos. eh, entonces, yo lo que he hecho siempre es intentar luchar por mí misma, metiéndome en otros programas de esto de trabajos cognitivos, vamos, a veces una especie de juegos, ¿no? Ujú. Para formar palabras que se te vengan a la memoria, palabras y bueno, y sobre todo el echar mucho coraje porque es muy lento, Sí. cualquiera se desespera. Y bueno, el empezar a caminar pues acompañada, trayectos muy cortos, después cada vez más larguitos, después te atreves a ir sola un corto recorrido y así poco a poco hasta que cada vez vas avanzando, vas evolucionando. Y a nivel cognitivo, pues bueno, hay cosas que evidentemente pues se quedan. Creo que la mayoría decimos no somos el que éramos antes, ¿no? Ya. Pero mejorar, yo he mejorado bastante, Muchas bastante. gracias, Susana. A ti. Y Fernando, ¿nos quieres contar tu caso? Claro. Pues mira, mi caso fue, yo siempre lo digo, yo tuve un accidente de moto el siglo pasado, fue en el año 1997. Yo tenía 21 años, ahora tengo 45 y bueno, pues estaba estudiando la carrera de educación física, la terminé, después preparé oposiciones, la aprobé y cuando conseguí mi destino definitivo en Málaga, digamos que mi cuerpo dijo, hasta aquí hemos llegado. Y a partir de ahí, pues todas esas secuelas que yo antes pues como que había un poco tapado porque tenía otros objetivos que me impulsaban
hacia adelante y no detenerme en nada, pues digamos que afloraron y entonces ya a partir de ahí me empezaron a hacer, bueno, pasé un tiempo de baja, después me jubilaron y a partir de entonces pues ya ha sido cuando he contactado con las sesiones que hacemos en el Hospital Civil para tratar a los pacientes afectados por daño cerebral y sus familiares, que es muy importante. Y desde aquí quiero agradecer la labor que está haciendo Irene, porque creo que es un ejemplo que debería de seguirse eh, pues, en todo lo posible. Y pues Gracias. no sé, eh, yo como secuelas tengo un montón. Ujú, Pero voy trabajándola y yo creo, sobre todo mi principal dificultad yo creo que son los factores emocionales. ujú, El no querer aceptar o no, el trabajo que me cuesta aceptar las dificultades que tengo. Que mientras yo estuve implicado en todo eso, en terminar la carrera, en aprobar las oposiciones, en conseguir mi destino, pues digamos que no las veía. Y ujú, bueno, pues ya una vez que entré en contacto con todos estos profesionales que me diagnosticaron ese síndrome frontal que tengo, pues ya sí he ido analizándolo y intentando ponerles solución. ujú, ujú. Muchas gracias. A Pues ti. si os parece bien, voy a compartir mi pantalla y vamos a ir siguiendo una presentación que nos va a servir como guía para ir hablando un poquito de todas estas secuelas que ya habéis introducido vosotros. Bien, a partir de esas reuniones que ha comentado, en la fase crónica. De ahí surgieron esas reuniones, porque no sustituyen, por supuesto, al tratamiento individualizado, ya sea con neuropsicólogo, con terapeuta ocupacional, con el profesional que esté guiando el tratamiento del paciente, no lo sustituyen, lo complementan y quizá a largo plazo suponen un acompañamiento para que el paciente no quede solo en esa adaptación a esas secuelas que quedan, que el paciente tiene que adaptar su vida a ellas. Aparte de intentar recuperarse al principio al máximo, después llega un momento que hay que modificar los hábitos para ser lo más productivo y lo más independiente posible, lo más autónomo, a pesar de tener algunas dificultades que condicionan cómo lleva a cabo las actividades del día a día, porque el pensamiento y la cognición se ponen en juego en todas las actividades que realizamos. Por lo tanto, si está un poquito alterado el funcionamiento, el rendimiento, la eficiencia, se va a alterar también la eficiencia con la que llevo a cabo todas las otras tareas o si puedo realizar varias tareas a la vez o varias tareas seguidas o durante mucho tiempo. A partir de esas reuniones, de todas esas conversaciones con los pacientes y los familiares, en las que yo he aprendido como médico también enormemente, porque una cosa es diagnosticar la enfermedad, tratarla, lo que nosotros estudiamos en la carrera, en la especialidad, y otra, bien diferente, que es la que ellos me enseñan a mí, es cómo seguir viviendo con eso en el día a día y cómo afecta a todas las áreas de la vida cotidiana. Pues a partir de esa reflexión surge el libro Historias con alma, cuando el daño cerebral te cambia la vida, que se publica ahora, el martes 17 de mayo sale a la venta en FNAC, la Casa del Libro, Amazon y diferentes librerías, de manera que estará disponible para cualquier persona que esté escuchando este vídeo y sienta que necesita profundizar un poquito más. Pues ahí tenemos más historias de pacientes y más reflexiones relacionadas con lo que hoy vamos a hablar. Bien, me gustaría que fuera una charla participativa, así que Susana y Fernando os invito a interrumpirme todas las veces que haga falta
Podéis preguntar, podéis comentar, lo hacemos entre los tres porque así es de más utilidad. Está la visión del médico y la visión de los pacientes, que tiene el mismo peso en el formato en el que estamos trabajando. Importa tanto lo que vosotros digáis como lo que yo diga para las personas que nos escuchan. ¿De acuerdo? Genial. Bueno, la especialidad médica de rehabilitación, que es la que yo elegí, en la que yo me he especializado, pues está basada en el trabajo en equipo y centrada en el paciente, dirigida a una serie de objetivos que pretenden optimizar la funcionalidad del paciente y su calidad de vida, previniéndole complicaciones e incrementando su participación en la comunidad. Con esta definición tan amplia, tan holística, la afectación cognitiva del daño cerebral no puede quedar fuera. Tiene que ser atendida también en un servicio de neurorehabilitación. Y las consecuencias del daño cerebral son muchísimas. No todos los pacientes que han tenido un daño cerebral, ya sea por un ictus, por un traumatismo craneoencefálico, por cualquier otra causa de daño cerebral, como pueda ser una encefalopatía anóxico-isquémica por una parada cardiorrespiratoria, quizá un tumor cerebral, alguna infección cerebral, hay diferentes causas de daño cerebral, ¿no? Bueno, pues no todo el mundo tiene todas las lesiones que ahora voy a comentar, pero potencialmente un daño en el cerebro puede ocasionarlas. También puede que el paciente al inicio tenga una serie de lesiones de funciones alteradas y que después las que se queden en secuela no sean todas, porque parte de ellas se recuperen. Incluso hay personas que lo recuperan por completo todo, y es que ya depende de la intensidad, de la magnitud del daño que se produzca. Pero como el cerebro rige todo lo que ocurre en nuestro organismo, todo es potencialmente dañable, las diferentes funciones. Perdona, Irene. Sí, adelante. Yo creo que depende del daño producido y también de la intensidad y del esfuerzo que ponga el paciente en recuperarse. Estoy de acuerdo. La recuperación va a ser muy diferente si el paciente coge las riendas o no. Hay pacientes que pueden coger las riendas, pero todos no, porque si está muy afectado al principio puede que sea difícil coger esa autonomía y esa iniciativa, pero poco a poco, según el paciente se va recuperando, guiado por el equipo de rehabilitación, eso es lo que se pretende, empoderarle para que puedas repetir las actividades necesarias para que sean cada vez más eficientes en las diferentes áreas, ya sea en la actividad motora, en el lenguaje, en la deglución. Puede haber alteraciones sensoriales, puede haber espasticidad, que es una contracción involuntaria de la musculatura que dificulta el movimiento. Puede estar alterado el equilibrio, la marcha. Puede haber trastornos dolorosos después del daño cerebral. Es posible que el paciente necesite ayudas de ortopedia, como una silla de ruedas. Puede haber déficit visual, auditivo. Se pueden alterar funciones como la sexual o la capacidad de hacer ejercicio. Y además de todo esto, se pueden tener alteraciones en la función cognitiva, en la capacidad de planificar, en la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de atender a los estímulos del entorno, seleccionar a qué estímulos atiendo y qué estímulos no, controlar mi conducta, inhibir algunas conductas que puedan no ser adecuadas en el contexto en el que me estoy moviendo. Entonces, si un paciente, aparte de tener otras secuelas de las que se ha de rehabilitar, también tiene afectada la parte cognitiva, se complicará la recuperación de todo lo demás. Por lo que es súper importante atender la esfera cognitiva, no solo por la importancia que en sí misma tiene, sino porque también influye en la recuperación del resto de las esferas. Además, si está muy alterada la función cognitiva, como con el pensamiento nos relacionamos con el entorno, a partir de lo que pensamos decidimos y así actuamos, pues si está muy alterado tenemos un proceso incluso que podríamos llamar de despersonalización, porque según pensamos y actuamos nos expresamos con respecto a los demás y así nos ven los demás. Y eso conforma finalmente cómo somos. Y de eso queremos hablar, de estas funciones cognitivas superiores
del control emocional, que ya lo ha introducido Fernando, porque realmente no sabemos lo importante que es eso hasta que lo tenemos dificultado y cómo influye en nuestras relaciones con los otros, y el control conductual. Yo quería comentar también que, bueno, una de las cosas que yo aprecio de mis dificultades es que yo muchas veces, con respecto a lo que tú comentabas, yo muchas veces me identifico como si fuera el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque hay veces que no soy capaz de controlar mi impulso, lo que pasa es que cada vez lo voy haciendo de una manera más eficaz, pero al principio pues eso me ha causado bastantes problemas. Claro. Me Pues río gracias por porque es así. compartirlo. Me he reído porque yo también lo siento Ujú. así. Esos desequilibrios y esa montaña rusa de emociones y de una sensibilidad extrema. eh, Siempre de estar pensando los demás cómo te ven, te están viendo distintas. Es todo un cúmulo de cosas que te afectan emocionalmente mucho. Claro que sí. Pues gracias por compartirlo, porque estoy segura que más de un paciente que vea este vídeo se va a sentir reflejado también. Y a veces hay personas que están viviendo esto y no lo tienen diagnosticado, esa parte secuelar. Fijaros, por ejemplo, Fernando lo ha comentado, él tuvo el traumatismo craneoencefálico a una edad y fue diagnosticado de la alteración cognitiva mucho más tarde. Entonces, si hay personas así viendo este vídeo, van a empezar a encajar las piezas del puzzle y a buscar la ayuda necesaria. Así que es muy importante lo que estamos haciendo juntos. Cuando un paciente con daño cerebral adquirido tiene afectación cognitiva, puede tener dificultad para tomar decisiones, para planificar, para gestionar el tiempo, las emociones. Puede vivir cada día como un reto. Enfrentarse incluso a la fatiga mental puede ser complicado. Con fatiga mental me refiero a que las actividades del día a día, que previamente al daño cerebral eran pues automáticas, que uno casi no tenía que pensar mucho en las cosas que iba a hacer, directamente las iba haciendo, ahora va suponiendo un coste energético y va creando un cansancio enfrentarse a cada una de esas actividades, que obliga a la persona a reducir el número de tareas que realiza al día, distanciarlas, crear descansos, y si no lo hace, tiene un coste en forma de dolor de cabeza, de disminución de la eficiencia o incluso de peor gestión de la emocionalidad. Bueno, yo quiero, no sé si me da cierta cosa interrumpirte, pero es que no, adelante, me encantada van de que lo hagas. viniendo pensamientos y creo que eso es interesante compartirlo. A mí me gusta mucho poner ejemplos y yo lo veo, mi situación, como si yo fuera un tocadisco que va a 33 revoluciones, de los antiguos tocadiscos que había unos que iban a 33 y otros a 45. Yo pienso que yo por mi dificultad voy a 33 revoluciones y el resto de la gente, digamos, normales, que no tienen afectación cerebral, pues van a 45 y cada día en la sociedad incluso van muy por encima del 45. Entonces yo cuando intento equipararme a esos 45 o más, muchas veces como peto. Y digamos que eso es lo que a mí una de las cosas que más estrés me genera. Muchas gracias por compartirlo, Fernando. Me parece que eso fue lo que pasó ayer, por ejemplo, cuando estábamos haciendo las pruebas técnicas para esta videollamada, cuando nos llegaste a decir, me estáis dando mucha información de golpe, ¿verdad? Claro. Y me pasa sobre todo con las cosas de la tecnología y de hecho, pues después cuando tenga tiempo voy a comentar algo y quien se quede hasta el final del vídeo os daré la solución que he encontrado, una solución que para mí es magnífica, que incluso es tan magnífica que yo muchas veces me olvido de ella. Y lo que voy a hacer es escribirla todos los días hasta que solo sea capaz de integrarla en mi vida y que cuando se detone esa situación, pues sea capaz de anticiparme a esa respuesta que habitualmente he estado haciendo y que pues me ha perjudicado bastante. Pues si quieres, dilo ya, para no esperar al final, para que no se queden con la intriga. Vale.
Pues mira, lo que estábamos haciendo ayer es yo cuando me siento como no tenido en cuenta, y digo, me siento porque a lo mejor la gente no es que no me esté teniendo en cuenta, sino que yo me siento no tenido en cuenta. Entonces, pues ayer, digamos que yo estoy haciendo otra videollamada por otra plataforma, Zoom, y no tengo ningún tipo de inconveniente. Y cuando la hemos hecho con este tipo de plataforma, pues encontraba muchos inconvenientes. Y entonces, pues me dijiste pues que quitar la cámara, quitar el micrófono para ir haciendo varias pruebas. Entonces, hoy cuando he ido a utilizar justo antes de esta videollamada, he tenido la reunión semanal que tenemos por la plataforma Zoom, que la tenemos cada semana o así, y no, y yo normalmente no tengo problemas, pues ahora desde que ayer desconecté la cámara, hice todos los cables, eso, he tenido problemas porque digamos que la mitad de la reunión que habitualmente suele durar alrededor de una hora, pues prácticamente la mitad de la reunión me he mantenido fuera de ella porque no podía conectar ni ser escuchado. Yo escuchaba a ellos, pero no me escuchaba a mí. Vaya, lo siento mucho, Fernando. Bueno, pero lo que quiero es lo que quiero compartiros es la parte final, que es una reflexión que me llegó también por este mismo grupo que hacemos las videollamadas por Zoom. Pues alguien puso, también tenemos un grupo de Telegram y puso una información que es la que os quiero compartir después. Y es como será una lectura de 1 o 2 minutos. Entonces, si creo que mejor lo dejamos para el final, pero como tú veas. Vale, vale. Pues si quieres tú te lo anotas y lo hablamos al final. Vale. Muchas gracias por compartirlo. Ujú. Lo que has dicho del tocadiscos me recuerda a el libro de Aurora La Saleta, El daño cerebral invisible, que lo hemos hablado mucho en las reuniones de daño cerebral, porque ella pone muy buenos ejemplos, ya que habla en primera persona, porque ella es psicóloga y aparte tuvo un traumatismo craneoencefálico también en un accidente de tráfico y ha tenido secuelas cognitivas. Ella comenta que en ocasiones su mente es como si se quedase con el simbolito de pensando del ordenador. Cuando se nos pone el ordenador así, a cualquiera de nosotros, lo ideal es dejar el ratón y no seguir dando a clic porque si no, se empeora la situación. Porque la memoria de trabajo del ordenador ha quedado saturada en ese momento. Pues así se siente ella, usa esa analogía y en ese momento solo queda permitir al cerebro reposar, y eso no quiere decir necesariamente dormir, pero bueno, puede ser una manera, pero como mínimo alejarse del punto donde están llegando todos los estímulos y están saturando para reducir el nivel de estímulos que se reciben y a posteriori ya volver a procesar información con más facilidad. Es un buen ejemplo, Uh-huh. muy, muy claro, muy evidente. Y lo que estaba diciendo Fernando, a mí me pasó igual. No sé si recordarás, cuando ya estábamos para despedirnos, me quedé en bloqueo total y te dije, Irene, perdona, ¿cómo iba a ser esta entrevista? Y lo tenía por correo electrónico que la había leído ya. Es lo que Fernando está diciendo, o tú misma, esa sobreestimulación de una persona que habla otra y otra, y la cabeza es como si hiciera una especie de cortocircuito, ¿no? En ese momento. Y necesita descansar, ¿no? Es así de especial. Y qué importante es que la persona que está al lado del paciente comprenda eso, porque si no, si lo malinterpreta como otra cosa, como, no sé, hasta incluso como mala educación, porque todo depende del prisma con el que te mira el otro y si no entiende lo que te está pasando, puede interpretar lo que sea. Pues si lo interpreta mal y ahora te pide, te exige, te dice y tú ya estás saturado, no puedes recibir más estímulos, eso no va a ser una ayuda, sino todo lo contrario. Y si en ese momento te estás poniendo cada vez más inquieto, irritado por lo que te está ocurriendo, porque a nadie no es plato de gusto que a una persona le ocurra eso, pues al final el desencadenante de contestar quizá de peor manera, pues puede acabar ocurriendo.
Por lo que, qué importante es que los familiares, las personas cercanas al paciente, sepan de daño cerebral, sepan de afectación cognitiva, para que entiendan las situaciones y puedan ayudar de la mejor manera. Muy cierto. Y en este sentido, los pacientes que tienen esta afectación acaban diciendo que se sienten incomprendidos por la sociedad. Y por eso le llamamos el daño cerebral invisible, en el sentido de que, bueno, pues si alguien no puede mover un brazo, no puede mover una pierna, pues eso lo ven los demás, lo entienden y entonces seguramente adoptarán una actitud comprensiva y sepan cómo ayudar a la persona, o por lo menos no malinterpreten. Si esa persona en concreto camina más lento, nadie le va a exigir que camine más rápido, entiende que tiene una dificultad. Ahora, lo cognitivo no se ve. Entonces, pues o lo sabe la otra persona, o se lo han explicado, o es de confianza y está formado en este tema, o pues se puede interpretar de cualquier otra manera, como que la persona esté triste, como que la persona no tenga iniciativa, o como que la persona no quiera colaborar, depende de la situación. Por lo que ahí llega un momento que el paciente también tiene que aprender a cómo transmitirlo cuando sea necesario, cuando sea útil y cuando el paciente quiera. Esto no es que tenga que explicárselo a todo el mundo, pero en algunas circunstancias sí que será útil. Decir, como ayer nos hizo Fernando a nosotros, y fíjate que el equipo de este programa justo sabíamos que estábamos hablando de afectación cognitiva, pero él nos tuvo que decir, me estáis dando mucha información, y fue súper útil que nos lo dijera, porque entonces nos dimos cuenta y pudimos reconducir la situación. Pero claro, eso es un trabajo que también tiene una parte emocional en la que uno ha de aceptar lo que le pasa, comprenderlo, para después poder incluso ayudar a una tercera persona a que le pueda brindar ayuda a uno. Es todo un proceso de resiliencia realmente. Resiliencia es cuando nos hacemos incluso mejores después de una dificultad, porque tenemos un proceso psicológico de maduración, que esta situación nos ha llevado a ello un poco de forma obligada, pero una vez que estoy ahí, ya recalcaba Fernando que hay que coger las riendas del asunto, y mientras más lleve esa rienda el propio paciente, mejor, pues se va recorriendo un camino en el que se van desarrollando habilidades. Y lo desarrolla el paciente y también las personas muy cercanas al paciente, que también se están adaptando a esa situación. Hay artículos que ya hablan de esto. De este en concreto habla de pacientes que han tenido un traumatismo craneoencefálico y han sufrido después afectación cognitiva. Los pacientes refieren que lo más difícil en el día para ellos es controlar el llanto, mostrar su afecto de forma adecuada, participar en actividades grupales en las que, claro, está hablando mucha gente a la vez, hay muchos estímulos que gestionar, y evitar el ánimo deprimido, mantenerse en un ánimo adecuado para llevar con vitalidad el día a día. Los cuidadores recalcan otras cosas que para ellos les hacen muy difícil el día a día, como por ejemplo que el paciente tenga dificultad para aceptar las críticas o que no pueda reconocer cuando ofende a los demás. Entonces, partiendo de todo esto, el libro que también aprovechamos para presentar con este programa, el libro Historias con Alma, cuando el daño cerebral te cambia la vida, en el cual están las historias de Fernando y de Susana, por ejemplo, que las han compartido muy amablemente, pues el objetivo sería explorar historias humanas que hay detrás de los casos de personas con daño cerebral y darles visibilidad social, para que no sea tan invisible este daño cerebral que estamos hablando, utilizando el título del libro de Aurora La Saleta que tan acertadamente puso. En el libro encontraremos 13 entrevistas a pacientes que han sufrido daño cerebral y también a sus familiares, porque como comento, al final el daño cerebral, en ocasiones, cuando hay un núcleo familiar unido, que se adaptan todos los miembros a la nueva situación, pues al final el daño cerebral es de la familia, no solo del paciente, aunque por supuesto el paciente es el principal afectado. Y los familiares también viven ese proceso de resiliencia, de aceptación y de transformación y de desarrollo de habilidades psicológicas para llevar la situación lo mejor posible.
Entre los pacientes entrevistados se encuentran 6 varones y 4 mujeres que sufrieron un ictus isquémico o hemorrágico, un varón que sufrió un traumatismo craneoencefálico, otro una encefalopatía hipóxica cardiorrespiratoria y una mujer que presenta afectación cognitiva tras infección COVID-19, porque acabamos de pasar recientemente, bueno, y aún no se ha acabado, una gran pandemia mundial y este virus, desgraciadamente, es tan original que también ha provocado afectación cognitiva en algunas personas. Por lo que también una paciente en esta situación nos cuenta su historia y se comparte en el libro para que esa situación también sea visibilizada, porque ellos también están viviendo un daño invisible en el sentido de que no se ve por fuera la dificultad, pero ellos no pueden incorporarse tal cual funcionaban antes de nuevo a su vida. Por ejemplo, una reincorporación laboral puede estar dificultada si la parte cognitiva no está al mismo rendimiento que antes, debido ya sea a un daño cerebral adquirido o, en este caso, a la infección por COVID-19. Y estos 13 testimonios en el libro permiten abordar temas como la inteligencia emocional, de los cuidadores en este caso, porque se presenta un programa que fue aplicado a cuidadores y cómo ellos mejoraron algunas habilidades después de entender mejor cómo funcionan las emociones en uno mismo y cómo ayudar a gestionar al paciente o familiar. Otros temas que se tratan son, por ejemplo, la posibilidad de volver a conducir. Tareas que antes eran cotidianas, automáticas, se pueden volver un mundo tras el daño cerebral. El retomar la sexualidad, la importancia de la comunicación no verbal cuando hay o un lenguaje dificultado o quizá algunas interpretaciones dificultadas por la afectación cognitiva, la importancia de la comunicación cooperativa en la que se hace al paciente partícipe y se le permite tener la iniciativa de las diferentes tareas, el estilo de comunicación que debe emplearse para hablar con una persona con afasia. Afasia es una alteración del lenguaje por el daño cerebral. Los cambios de personalidad que ya se han nombrado aquí, cuando uno siente que no es el mismo que era antes y no solo se está refiriendo a que pueda tener alguna dificultad física, sino se siente en la concepción del yo un poco diferente. Los cambios en las relaciones familiares tras la enfermedad, las medidas que se pueden aplicar para prevenir esa fatiga mental que también hemos comentado, la desmoralización, que desgraciadamente algunos pacientes tienen periodos en los que caen en ello con una sensación de inutilidad, cómo afrontarla, cómo luchar contra ello. Y también hay recomendaciones de otras lecturas, como hemos nombrado hoy el libro de Aurora La Saleta, pues también aparece en el libro porque realmente mientras más información tengamos al respecto, mejor. El libro Historias con Alma, cuando el daño cerebral te cambia la vida, se presenta como autoayuda, por lo que sería útil para un paciente que haya sufrido daño cerebral o un familiar de una persona que lo haya sufrido. Pero también sirve de alerta a sanitarios, gestores y la sociedad en general para prestar más atención a las repercusiones del daño cerebral en la calidad de vida de los afectados. Se comparten historias como la de José Antonio y Eugenia. Eugenia nos cuenta que ella al principio estaba muy enfadada con la situación, pero al final el apoyo familiar les fue ayudando y les supuso un respiro para poder llevar una situación tan tremenda como aquella que estaban viviendo. Aquí está la historia de Susana también, que está presente con nosotros hoy y comparte todos los aspectos más importantes, lo que a ella le pareció más relevante de su vivencia en el libro. Y ella nos dice que no deja de esforzarse y que se sigue poniendo retos físicos y cognitivos. Esto también lo comentaba Fernando cuando nos decía que el paciente ha de seguir estimulando lo que tenga más dificultad o donde tenga más carencia. Pues ellos dos son ejemplo de ello. Tenemos también la historia de Juan, que llegó a darse cuenta de algunos síntomas que tenía una vez que fue dado de alta, y esto no es infrecuente, al menos con los síntomas cognitivos. En su caso fue la alteración de la expresión emocional, y él dice que nunca había meditado lo importante que eso era hasta que la tuvo alterada y vio que eso interfería en su comunicación con los otros.
Tenemos también la historia de Felipe, que se apoyó enormemente en su familia, que todos pasaron miedo al principio, principalmente su hijo de 12 años. Y después nos cuenta la ilusión de volver a conducir, el orgullo de volver a sentirse autónomo en ese sentido y cómo fue ganando poco a poco la confianza. Nos comparte esta foto tan bonita en la que sale toda su familia, su principal apoyo y también elementos de ejercicio físico y de ejercicio cognitivo. Ahí veis el ajedrez con el que juega estupendas partidas con su hijo pequeño. En el mismo sentido de seguir retándose a sí mismo física y cognitivamente para no perder lo conseguido, que tanto trabajo le ha costado, mantenerse y seguir ganando en lo posible autonomía en cada una de las esferas alteradas por el daño cerebral. Aquí tenemos también la historia de Alex y Mari Carmen. Tanto la madre de Alex como su hermano desde el principio quisieron ayudarle, pero entendieron que tenían que dejarle espacio para que él hiciera las cosas por sí mismo, porque era la manera de que recuperase lo máximo posible y no se hiciese más dependiente. El ánimo de Alex fue bastante fuerte, pero hubo momentos duros, como el volver a dejarse ver por los demás en silla de ruedas, por ejemplo. En la edad que a él le pasó esto también es una edad más compleja porque era un adolescente, pero vamos, ninguna edad en la vida es buena para que esto te ocurra. Y cada uno pues tiene un proceso de aceptación y de gestión de lo que le ocurre conforme al momento vital en el que se encuentra. Tenemos también la historia de Toñi y Diego. Diego le pedía a Toñi que pestañease cuando estaba saliendo del coma para comunicarse con él. Era inconstante, no se fluctuaba en la conciencia y no se podía saber si era una comunicación segura la que estaba recibiendo o no. Pero Diego siempre confió en ello, insistió y la evolución lenta, pero constante fue ocurriendo hasta que la comunicación con Toñi mejoró hasta poder comunicarse con ella verbalmente. Ellos tenían 2 hijas pequeñas cuando esto le ocurrió a Toñi y Diego al principio prefirió que las niñas no vieran a su madre en esa situación, como se encontraba en la UCI. Y cuando ya estuvo en la planta les fue enseñando fotos progresivamente para que se fueran acercando a esa situación de forma menos dura. Y aún así dice que no olvidará el miedo que él vio en las caras de las niñas. Pero las fue ayudando, las fue acompañando a acercarse a su madre y ellas mismas supusieron un impulso enorme para la recuperación de Toñi. Aquí tenemos también la historia de Rafael y Loli. Al principio Rafael cuando salió del hospital pues no podía ducharse solo, ir al baño, vestirse, desvestirse, acostarse, se tenía que desplazar en silla de ruedas, le tenían que empujar la silla de ruedas y después de 3 años y medio pues se ha recuperado mucho y él dice que gracias, hombre, en parte a él, pero también a la gente que le ha estado ayudando. Aquí tenemos la historia de Fernando, presente hoy con nosotros, que él anima a todos los pacientes a no dejar de hacer su ejercicio de recuperación. Ya hoy lo ha dicho porque es que él siente que lo tiene que transmitir porque para él ha sido muy importante y en el libro queda escrito cuando él nos comparte que incluso iba por la calle haciendo su ejercicio de logopedia, que ya hasta perdió la vergüenza en ese sentido porque él sabía lo importante que era su recuperación. Fernando, ¿nos quieres comentar la foto que compartes? Bueno, pues esta es una de las experiencias vitales que he tenido más importante en mi vida, pues el contacto con la espiritualidad, que me ha ayudado mucho a entender la situación, a entender los comportamientos no solamente míos, sino de mucha gente, y en eso está relacionado también lo que os voy a leer después. Pues esto fue cuando estuve en Montreal, eso es una congregación taoísta que me hicieron la iniciación al Tao y al camino vegetariano. Y pues sigo manteniendo contacto con ellos y de hecho pues tenía muy claro que ellos tienen su sede principal en Taiwán y de hecho estuve pensando un tiempo, estuve apuntado a la escuela de idiomas para aprender chino y para irme para allá, pero después pues sobrevino la muerte de mi padre, después ha llegado la pandemia y bueno, pues yo no descarto totalmente que algún día quizás lo retome porque yo creo que, fíjate, yo me he educado en la cultura occidental,
pero yo me siento más identificado con esa cultura oriental. Entonces, para mí tienen muchos valores y yo sentía que eran como, aunque lo he conocido durante 4 meses o así, porque allí en Montreal estuve 5 meses y a ellos no los conocí directamente desde el principio, pero yo lo siento que son como mi familia. Qué bonito. Aquí os muestro también la historia de Martin, que el lema de él es aprender a vivir el presente después del daño cerebral. Él sufrió una encefalopatía hipóxico-isquémica por una parada cardiorrespiratoria y su memoria quedó gravemente afectada, o sea que tuvo que aprender muchas de sus vivencias pasadas porque se las contaban, él no era capaz de recordarlas por sí mismo. Y también para él fue un reto aprender a pedir ayuda. Era necesario en la situación en la que él estaba, pero admite que fue un proceso el aprender a pedirla. Y también confiesa que le costó entender las secuelas, porque claro, es que estas secuelas cognitivas influyen en nuestro pensamiento con el cual tenemos que entender lo que nos ocurre. Entonces es complejo realmente, es importante que estos pacientes sean bien diagnosticados y que se tengan las conversaciones necesarias para que el paciente y la familia entienda realmente la afectación, lo que supone y lo que conlleva. Y a él el tema de la memoria y la afectación de la expresión emocional pues le supusieron un hándicap importante hasta que fue entendiendo mejor lo que le ocurría y gracias, una vez que lo pudo entender, eso ya fue el inicio del tratamiento, porque a partir de ahí lo podía intentar compensar e intentar rehabilitar. Aquí tenemos el ejemplo de Loli, que fue la paciente que padeció la infección COVID-19 y después tuvo afectación cognitiva, aunque inicialmente no se le diagnosticó ni ella era consciente porque sabéis que la infección COVID-19 crea un cansancio muy grande, pues al principio todo se achacaba a eso, pero una vez que sale de todos los síntomas de la infección respiratoria y se recupera físicamente y sigue estando esa dificultad cognitiva, llegó el diagnóstico de esa secuela y ella comenta que su ritmo vital había cambiado completamente y ella necesitaba activarse para llevar una vida medianamente normal, pero que no era la normalidad previa a la infección, tenía que activarse poquito a poco, incluso pues dormir una siesta, cambió totalmente el ritmo vital al que ella estaba acostumbrada. Y es que la infección COVID-19 ya se está describiendo en diversos artículos científicos que puede afectar a la memoria de trabajo, a la atención dividida, a la velocidad de procesamiento. Esto no quiere decir que le pase a todo el que pasa la infección, pero que hay casos en los que ha ocurrido y hay casos en los que se les ha quedado la secuela por lo menos un largo periodo, por lo que eso tiene una repercusión laboral, por lo que ha de ser diagnosticado. Alteración incluso de las funciones ejecutivas, del lenguaje, de la capacidad visoespacial, y muchos de estos pacientes asocian ansiedad y depresión, más cuando no se les reconoce el otro daño y entonces ven que no pueden llevar el ritmo que llevaban antes, pero no entienden bien por qué. Pues esa ansiedad y depresión se incrementa ante la falta de reconocimiento de la secuela de la infección. Y aquí vemos el ejemplo de un cuadro pintado por una paciente que se llama Lola, que ella era diestra, pero después del ictus se le afectó la movilidad del hemicuerpo derecho y el lenguaje le quedó muy afectado también, pero fijaos todo el arte que tenía escondido en la mano izquierda. Qué bonito. Además ha pintado una foto de ella de pequeña, que es ella la protagonista del cuadro. Y esto es curioso porque cuando hay daño cerebral en el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho coge un poquito más de protagonismo porque hay menos inhibición del hemisferio izquierdo, ya que normalmente en un funcionamiento normal cerebral los dos hemisferios se comunican y también se inhiben el uno al otro. Cuando uno está más activo, inhibe al otro. Pues al estar menos inhibido su hemisferio derecho, y no sé si conocéis que hay partes en el hemisferio derecho que tienen que ver con las artes, con el desarrollo artístico, pues se ve que afloró más su desarrollo artístico y a pesar de ser la mano zurda que ella en principio no controlaba, fijaos qué cuadro más bonito ha llegado a pintar.
Y ella y su pareja, María José, nos hablan de lo importante que es alegrarse de los pequeños logros después de un daño cerebral, para que la vida vaya cobrando sentido de nuevo. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero comentar un poquito en cuanto a los problemas cognitivos. Pues hay problemas de atención y de concentración, y algunos trucos útiles pueden ser minimizar las distracciones, centrarse en una sola tarea, hacer un entrenamiento progresivo de la tarea que voy a tener que realizar, permitirme descansos. Si tengo problemas con el procesado y la comprensión de la información, quizás sea útil darse a uno mismo su tiempo, releer la información, tomar notas en las propias palabras, pedir que nos repitan la información más lento o con palabras más sencillas. Y medidas antifatiga mental. Bueno, pues lo ideal sería programar una alarma para despertar cada día a la misma hora, tener unas rutinas bien establecidas, intentar acostarse cada día a la misma hora, crear rutinas de cosas para hacer antes de dormir, evitar cafeína, nicotina, alcohol excesivo, azúcar o comidas copiosas las horas previas a acostarse, no irse a la cama tampoco con hambre, limitar el tiempo de ver televisión, hacer ejercicio físico a diario, intentar hacer actividades al aire libre durante el día y no echar siestas mayores de 20 minutos. De todas maneras, estos son recomendaciones generales. Esto habrá que personalizarlo a cada paciente según sus circunstancias. Y las personas que están en el entorno de la persona con daño cerebral, qué importante es que se formen en daño cerebral, que comprendan la afectación cognitiva, porque desde la comprensión, el respeto, la paciencia, el apoyo y el trato digno, la vida será mucho más fácil. La inteligencia emocional, que la hemos nombrado aquí, bueno, pues trata de comprender cómo percibimos las emociones, cómo las expresamos, cómo las utilizamos, cómo nos influye en el pensamiento y cómo las podemos regular en nosotros y ayudar a otro a regularlas. Entendiendo que una emoción es una reacción que tenemos a un evento. Ese evento puede ser externo o puede ser interno y eso nos va a provocar una activación fisiológica que después nos va a dar lugar a una respuesta cognitiva y esto va a condicionar nuestra conducta. Por lo tanto, podremos establecer estrategias ante esa emoción de afrontamiento o de evitación y esto lo podremos hacer de forma pasiva o activamente tomando las riendas de la situación. Se le dio un curso de inteligencia emocional a familiares de pacientes con daño cerebral en el Hospital Regional Universitario de Málaga y después de 4 semanas aprendiendo sobre este tema, estas personas consiguieron tener más afecto positivo, menos afecto negativo en lo que es la casa, el ambiente del paciente y mejoraron en los cuestionarios de gestión emocional, reparación emocional. Y eso es muy importante porque los cuidadores no solo tienen que gestionar sus propias emociones cuando hay situación conflictiva con el paciente, sino que han de actuar de mediadores que ayuden a regularse al paciente también. Comento también en el libro el tratamiento Repite conmigo para la afasia. Las personas que después de un ictus tienen el lenguaje muy afectado, también sienten, igual que los que tienen afectación cognitiva, como una despersonalización, porque a través del lenguaje nos comunicamos con los demás y expresamos lo que somos, por lo que es importantísimo que haya una buena rehabilitación logopédica desde los inicios. Pero luego hay pacientes en fase crónica que aún tienen mucha dificultad de comunicación y necesitan seguir entrenando de alguna manera, como nos decía Susana, de realizar videojuegos cognitivos que nos ayuden a mantener la actividad mental. Pues en el lenguaje también se puede realizar y el método Repite conmigo va en ese sentido, en el cual a través de repetir diferentes frases con una serie de vídeos que el paciente puede ir trabajando, también así se empodera al paciente, él coge las riendas porque él pasa tiempo entrenando su propio lenguaje, hay sesión con terapeuta, pero también hay muchas sesiones del paciente solo utilizando el material, con muchos componentes que estimulan la neuroplasticidad, la recuperación, porque no es solo repetir, sino que va a haber cambios en la musicalidad, va a haber opciones de demorar lo que tengo que responder para trabajar también las funciones ejecutivas, en el sentido de que estoy inhibiendo dar la respuesta en un momento determinado y me espero para darla después. Así vamos estimulando diferentes áreas cerebrales que nos van a interesar para que después el paciente pueda comunicarse un poquito mejor.
Y realmente este libro surge porque en 12 años que yo llevo trabajando en el Hospital Regional Universitario de Málaga como médica especialista en rehabilitación, a mí lo que más me ha marcado han sido las historias de vida de los pacientes que han pasado por un daño cerebral, como Susana y Fernando. Yo os admiro enormemente y de verdad que aprendo de vosotros. Con esto dejo la presentación y empezamos el debate entre nosotros tres por si tenéis alguna pregunta, comentario, queréis que hablemos alguna cosita. Yo la pregunta que tengo muy clara y te la trasladé el otro día, que es por qué si está comprobado que la terapia neuropsicológica es la que mejor viene a pacientes que están en nuestra situación por daño cerebral, por qué todavía la seguridad social no incorpora esta figura profesional en los centros en los que se podría cubrir. Pues te agradezco mucho esa pregunta porque esa es una de los objetivos también del libro. Solicitar que esa atención no falte. Realmente, yo te hablo de Andalucía, que es donde yo trabajo, se está trabajando, valga la redundancia, en conseguirlo. ¿Vale? Hay un grupo de trabajo de afectación cognitiva por daño cerebral a nivel de la comunidad que pretende analizar cómo está ahora la asistencia en ese sentido y cómo se puede mejorar. No sé cómo de rápido va a ir el asunto, ni si el resultado final va a satisfacer a todos los pacientes, pero se está intentando mejorar. Claro. Ahora mismo hay centros hospitalarios donde la estimulación cognitiva, la rehabilitación cognitiva, la realizan terapeutas ocupacionales una vez que ha sido evaluado el paciente por un médico rehabilitador, como es el caso de nuestro hospital, pero hay otros hospitales en los que es menor la asistencia que esa. Y ese es el análisis que se está llevando a cabo por el grupo de trabajo para que nadie quede desatendido. Vale, pues es muy interesante y tú dices que tienes cierta duda, que no sabes cómo irá, pero yo estoy convencido que mejor, hay una frase que me gusta mucho, que es mejor hecho que perfecto. Por lo menos ya se está iniciando ese camino. Pues muchas gracias por ese optimismo. Y yo, Irene, decirte que es recíproco. Lo mismo que tú dices que admiras y aprendes tanto de los pacientes. Ya sabes lo que te estimo y nosotros también te admiramos mucho. Muchas gracias. Porque tienes una empatía enorme. Y el paciente lo necesita. Lo necesita. Cuando mucha gente en nuestro alrededor, por ejemplo, como ayer, no se da cuenta de las dificultades por las que nosotros pasamos, tú siempre estás ahí y la muestras. Entonces eso para mí es un don que tiene y que debe de explotar. O sea, de sacarle el máximo partido. Gracias. Pues ya el siguiente paso para que se sepa ha sido el libro, para que ya lo lea. Mientras más gente, mejor. Totalmente, totalmente. Vamos a ponerle una plaza, Fernando, a Irene. Sí, el nombre de una plaza. Por tanta gente a la que nos consta que estás ayudando. Son muchas. Y si encima te haces realmente tu trabajo, pero lo haces con pasión y con amor, porque eso se transmite. Y si encima sacas un libro que pueda transmitir a más personas, que yo es lo que voy a intentar con todas mis fuerzas también, de que haya personas que lo lean y realmente aprendan a poder ayudar en un momento dado, porque a mi hija le tocó pasarlo con 12 años. Ella desconocía totalmente lo que le estaba pasando a su madre. Y un libro y todas las ayudas que puedan haber, es que son un regalo. Se hace necesario, ¿verdad? Eres un regalo para nosotros. Gracias. Fernando, ¿querías comentar lo de la web de la Asociación de Ayuda Tecnológica? Sí, no recuerdo, era ¿cómo se llamaba? Era yo te ayudo. .com, algo así, ¿no? Sí, pero te pasé el enlace, si quieres lo puedes
Es que yo de memoria no me acuerdo, era algo así como yo te ayudo, punto es, me parece, porque es una plataforma, es de Málaga. Ujú. Pero coméntalo si quieres para que sepan de lo que está hablando los que nos escuchan. Bueno, pues yo tampoco he tenido mucho contacto con ellos, me la pasó una persona que conozco a través de una asociación espiritualista y pues bueno, le he preguntado una duda con referente a una aplicación de mensajería instantánea y me han resuelto. Y es una persona, no sé, realmente no sé nada más. Sé que es una persona que se dedica a ayudar a gente que tiene dificultades. Si entráis en la página, pues explica diferentes situaciones que generalmente son motivo de dificultad, sobre todo para personas mayores o para, en nuestro caso, que tenemos una aceptación cognitiva, creo que también nos puede ser muy interesante. Fantástico. ¿Y querías comentar algo más? Sí, bueno, lo de la experiencia esta que quiero escribir todos los días, bueno, y también muchas cosas de comentar, pero por ejemplo, lo de la experiencia que tuve en Montreal, después, este anillo que llevo, eso te lo comenté a ti, que es el anillo del yin y el yang, que es el símbolo del taoísmo. Y cuando yo vine de Montreal, un día por casualidad, aunque las casualidades no existen, me lo encontré, creo que lo tenía en la típica caja donde tiene un montón de cosas, de dales, alfileres, cosas así, y lo tenía y me acordé que este anillo lo tenía desde que tenía 15 años aproximadamente. Es decir, que fíjate que nada es casual. Y bueno, también quería explicar, dar la lectura esta que me ha hecho entender el proceso que viví ayer y que cómo debo afrontarlo. Si te parece bien, lo leo. ¿Sí? Sí, y Vale. cerramos ya con eso. Bueno, vale, dice. El otro no existe, no importa lo que te hagan, es tu responsabilidad. Tú convocaste esta experiencia para evolucionar, no como víctima. Tienes un ser que es un diamante precioso y está en este mundo para manifestarse y la única manera de lograrlo es desechando impurezas. El otro viene a mostrarte lo que no está resuelto en ti. Si te duele que te engañen, libérate de ese engaño interno. Si te duele que te abandonen, tienes que sopesar el abandono de la infancia y el abandono que te hace a ti mismo ahora de adulto. Si te duele que te ignoren, puedes hacerte cargo de que ignoras, de que estás ignorando de ti mismo para no asumir pendientes por miedo al dolor. Si te si te ocupa de serenarte, la vida volverá a convocar una y otra vez las mismas experiencias o similares para mostrarte que aún no has aprendido la lección. El otro no existe. No, solo son dioses disfrazados que están al servicio de tu florecimiento. Sin los demás no podrías hacer consciente lo inconsciente y morirías herido. La verdadera libertad radica en en la ausencia de reacción. Primero, la ausencia de reacciones internas y luego las externas. La constante práctica de permanecer anclado a tu ser y a tu corazón te centran y te liberan de de las reacciones condicionadas, convirtiéndote gradualmente en amo y señor de tus estados internos. Recuerda, todo lo que piensas del otro y expresas no es del otro, es de ti mismo. El otro no existe. Nadie nos hace nada. Todo es recibido, tomado interpretado conforme a nuestro nivel de conciencia espiritual y sistema de creencias. Guau, qué profundo. ¿Sabes lo que me ha hecho pensar? Dime. En una frase que has dicho tú antes, que has dicho, yo a veces me siento que no me están teniendo en cuenta, pero luego me doy cuenta de que, o sea, primero pienso que no me están teniendo en cuenta, pero luego me doy cuenta que yo me estoy sintiendo así, que no necesariamente los otros no me están teniendo en cuenta. O sea, que tú ya tienes muy interiorizado ese texto que nos has leído. Claro, lo tengo muy interiorizado, pero muchas veces sale el piloto automático y en cuanto alguien te hace algo, ya reaccionas. Y es Es una buena reflexión. lo que digo que quiero hacer, escribirlo todos los días hasta que esa reacción vaya siendo
no tan inmediata, sino más pausada. Pues genial, gracias por compartirlo. Os Gracias. agradezco a los dos y creo que ya nos hemos quedado sin tiempo. Así que espero que esto le haya sido de utilidad a otros pacientes y personas que quieran aprender más sobre el daño cerebral. Ojalá. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Irene. Adiós, Ana. Y gracias también. Fernando. Hasta luego.